Está ya con nosotros Francisco Ballester, economista, para hablábamos al principio del programa, del escenario político con Gustavo Marangoni. Bueno, vamos a hacer una evaluación de cómo ha transitado el plano económico, que rápidamente uno si mira ve aspectos positivos, lo mencionábamos al comienzo del programa, con la baja de la inflación, por ejemplo, el ordenamiento de la macro, bueno, los dólares tranquilos, pero después si uno va a la economía real, ahí hay todavía mucho camino por recorrer. Claro, ¿no? a la cotidiana, ¿no? A la que vive la gente en carne y hueso. Así es, si uno va a la pyme, si uno va al comercio, si uno va al asalariado, bueno, ahí todavía, bueno, el ordenamiento y los beneficios no llegaron, todavía. Así es. Bueno, Francisco Ballester ya está en comunicación con nosotros. Francisco, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, en líneas generales, ¿compartís esta mirada del primer año de Milei? Sí, en líneas generales te diría que sí. Te diría que si vos me preguntabas en noviembre del año pasado, diciembre del año pasado, me decías, bueno, me dabas un papel para que firme que decía, vas a llegar a diciembre de 2024 con la inflación abajo de 3%, con equilibrio fiscal, con una economía que cayó 3%, vas a seguir con cepo, pero la brecha cambiaria va a ser prácticamente cero. Yo, parado en noviembre del año pasado, en diciembre del año pasado, te firmo con los ojos cerrados ese escenario. O sea, es un escenario que parado en ese momento, era impensado que los logros fueran tan positivos mirando la situación que heredó el gobierno, ¿no? Entonces, sí, creo que el balance general, cuando uno lo mira desde esa perspectiva y desde una perspectiva macroeconómica o pensando desde el punto de vista de las opciones que tenía para hacer el gobierno, me parece que es muy positivo. Bien. Falta una gran pata, Francisco, que es, bueno, que esos buenos índices se trasladen a la vida cotidiana, al consumo, al poder adquisitivo. Bueno, sí, sí. Lo cierto es que la recesión que íbamos a tener era inevitable, dadas las condiciones que heredó el gobierno, ¿no? La recesión era inevitable. Es cierto, quizás la caída de los ingresos podría haberse atenuado de alguna podría haber políticas que podrían haber buscado atenuar esa caída en los ingresos. Ya empezaron a recuperarse en esta segunda mitad del año, o a partir del segundo trimestre, te diría, ya empezó a haber una recuperación. Es cierto, la recuperación de los ingresos todavía es lenta, pero si uno lo mira desde una perspectiva de política económica, uno tiene que pensar que es una condición necesaria hacer el ordenamiento macroeconómico para que la sensación de bienestar a nivel general se empiece a sentir. Si vos no haces el ordenamiento macroeconómico, vos podés quizás por algunos meses prolongar un sentimiento de bienestar, pero eso se derrumba fácilmente, muy rápidamente, y terminás nuevamente en otro estallido. Entonces, esto lo que hace es, de alguna manera, crear bases más sólidas para que ese crecimiento empiece a darse y se empiece a sentir más a nivel generalizado, ¿no? Vos decís que esta primera etapa era inevitable para llegar a una segunda etapa en donde los beneficios del esfuerzo empiecen a ser visibles. Sí, claro, porque si vos pensás, el gobierno heredó un déficit fiscal de 5 puntos del PBI, heredó reservas netas negativas en 11.000 millones de dólares, heredó una inflación que estaba arriba de 200%. Entonces, era una situación más allá de si Milei dice, bueno, íbamos en una inflación de 50.000%, más allá del número concreto que le pongamos, que puede ser discutible y hay un montón de cuestiones que se le pueden discutir a ese número concreto, es, eh, es ineludible la cuestión de que si seguíamos por ese camino, íbamos a una hiperinflación. De eso casi hay un consenso casi generalizado en la profesión.
Entonces, esa situación se abortó el camino hacia el precipicio, se abortó, se, se corrigió la causa fundamental por la cual íbamos ahí, que era el déficit fiscal, que necesitaba financiarlo de alguna manera con emisión monetaria. Bueno, el gobierno anterior lo financiaba con emisión monetaria porque no tenía ya acceso a crédito. Entonces, ese corrigió la cosa fundamental, que era el déficit fiscal. Lograste un superávit fiscal mucho más rápido de lo que muchos esperábamos, me incluyo en ese esperábamos, porque yo no creía que el gobierno pudiera alcanzar un resultado fiscal tan positivo en tan poco tiempo, e incluso y haciéndolo manteniendo niveles de popularidad bien o relativamente altos para el grado de impopularidad de las políticas que tuvo que llevar a cabo. Entonces corrigió ese problema que era la causa fundamental de la crisis en potencia que había, con lo cual hacia adelante, con eso corregido, bueno, todavía quedan un montón de cosas por hacer, quedan algunas cuestiones que pueden ser factores de alarma en algún sentido, la cuestión cambiaria sigue pendiente, pero ya por lo menos eliminamos del panorama, del conjunto de escenarios posibles, eliminamos ese escenario que era, bueno, hay un escenario en el que si el gobierno no hace esto, vamos a una crisis terminal o a un estallido de proporciones bíblicas. Bueno, ese escenario ya no está. Entonces, eso ya te marca una situación muy distinta. Francisco, ¿y qué puntos débiles le ves al programa? ¿Cuáles son esos puntos que vos decías, bueno, hay riesgos? Hay quienes señalan que tal vez el punto más flaco del programa económico sea el cambiario. ¿Vos cómo lo ves? Sí, la cuestión cambiaria es una de las cuestiones que hace más ruido hoy por hoy. No tanto desde el punto de vista del cepo, porque si vos pensás, hoy la brecha cambiaria es casi cero, con lo cual es cierto, los tipos de cambio paralelos no son 100% libres, pero son bastante más libres que el tipo de cambio oficial y están en un precio igual al tipo de cambio oficial, o prácticamente igual al tipo de cambio oficial. Entonces, ahí hay una cuestión de todos, el gobierno y el mercado, creen que este es el tipo de cambio, alrededor de 1.000 pesos por dólar, es el tipo de cambio de equilibrio en este momento para la situación argentina. Lo que uno se pregunta como macroeconomista es, bueno, ¿este tipo de cambio es sostenible en el tiempo? Y ahí es donde yo te digo, bueno, esto puede ser un factor de alarma, o algo que puede despertar algún llamado de atención. La verdad que saber si es sostenible en el tiempo, si es el tipo de cambio de equilibrio, pensando para adelante, que es la manera que la jerga de los economistas hablan del tipo de cambio de equilibrio, es difícil de saber a ciencia cierta. Hay algunos factores que te juegan, que te hacen pensar que, bueno, quizás se puede sostener un tipo de cambio real en este nivel. Hay otros que no tanto. Por ejemplo, los factores que te hacen pensar que no tanto, bueno, vamos a tener en este verano probablemente una salida de turistas muy grande hacia el exterior, y eso va a generar una salida un déficit de comercial, si querés, un déficit de cuenta corriente en realidad bastante grande este año. Pero por otro lado vas a tener el año que viene, que el superávit comercial, por ejemplo, de producto de vaca muerta, de las exportaciones de energía, bueno, va a crecer, y en los años posteriores va a crecer más. Entonces, esos factores capaz te ayudan a sostener un tipo de cambio bajo, como el que tenés hoy. Pero es un tipo de cambio en el cual tenés poco margen para capear situaciones o potenciales shocks que puedan ocurrir. Por ejemplo, una sequía, por ejemplo, una suba de tasa fuerte internacional, no sé, una guerra que te afecte negativamente a los precios de lo que vos exportás. Entonces, ese tipo de cambio te deja con poco margen. Claro. Está bien. Lo último, Francisco, a esto último que mencionabas sobre los dólares y demás,
y si es o no sostenible en el tiempo, ¿cómo puede jugar un acuerdo con el fondo en este sentido? ¿Eso daría mucha más previsibilidad? Sí, bueno, el acuerdo con el fondo claramente daría más previsibilidad. Seguramente en la discusión con el fondo está el tema cambiario, porque una de las cuestiones que le interesa al fondo, bueno, la cuestión fiscal ya está resuelta prácticamente, o el gobierno la resolvió, obviamente hay que mantenerla hacia adelante. Esa es una de las cuestiones que le interesa al fondo, y ya le podemos marcar un tic si querés. La otra cuestión que le interesa al fondo es la cuestión de recomponer las reservas. El gobierno este año, pensando en con el foco puesto en el objetivo inflacionario y en el objetivo fiscal, dejó un poco de lado la parte de las reservas. En el fondo le interesa que el gobierno pueda recomponer más las reservas, para eso le interesa un esquema cambiario que te ayude más a eso. Claro. Entonces, probablemente, si hay un acuerdo con el fondo, vamos a ir a un esquema cambiario que permite una recomposición de reservas un poquito más rápida. Bien. Francisco, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido un gusto. No, gracias a ustedes por el llamado. Gracias, hasta la próxima. Francisco Ballester, economista, dando un panorama de, bueno, cuáles son, por un lado, los puntos positivos, incluso más positivos de lo que se esperaba en el arranque de parte del esquema económico del gobierno de Javier Milei, pero por el otro lado, cuáles son algunas señales de alerta que puede tener, algunas debilidades estructurales que puede tener el programa hacia adelante. Así es.